Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Un momentito, a ver, porque ahora se acopló con otra cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Pues escuchen, hermanos, ustedes, Dios les bendiga a todos. Graves problemas aquí con este sonido, no quiere trabajar. Le hemos insistido por todas partes, pero bueno, vamos a hablar de eso hoy, de la oposición. Amén. Amén o no. Bueno, estamos estudiando la vida de cuerpo. Ya estudiamos de templo, ya estudiamos la vida de cuerpo, ¿no? Que somos edificados, somos un edificio, somos un lugar donde habita el Espíritu Santo, todos juntos, y que ya después de ser edificados, ahora venimos y somos bautizados por un mismo Espíritu, en un solo cuerpo, o sea que el Espíritu Santo es el que empieza a obrar cuando ya el creyente tiene una estructura sólida, que aprende a obedecer, aprende a ser sensible al Espíritu. Entonces Dios empieza a moverse y entonces va ungiendo, va capacitando, va ubicando, y una iglesia no se puede edificar, hermano, con cosas diferentes a lo que está escrito en la palabra. Estamos estudiando esto despacio, tratando de hacerlo entendible, para que usted pueda apercibirse, hermano, de las responsabilidades que nos asisten a cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios establece cada creyente, cada cristiano en una posición y con una función específica, aunque no todos tenemos la misma posición ni todos tenemos la misma el mismo llamado, es decir, las mismas funciones. Somos miembros del mismo cuerpo. Amén o no. Ya eso lo hablamos, vimos que lo que nosotros llamamos, lo que yo llamo, o nosotros, porque ustedes están de acuerdo conmigo en esto, que son los 4 pilares fundamentales. Cuando digo 4 pilares fundamentales, es que están apoyados en el fundamento que es la palabra, que es Cristo. ¿Se oye de atrás? Bueno, gloria a Dios. Ese fundamento nos da la solidez que necesita, la estructura que debe tener una iglesia. Una iglesia debe tener una estructura espiritual. Amén. Esa estructura espiritual es la doctrina de los apóstoles, es la comunión unos con otros, es la aceptación de unos a otros, o sea, la comunión, poder comunicarnos, poder compartir, poder estar juntos, poder hacer todas las cosas. Es la aceptación de unos a otros, el partimiento del pan, que es la conmemoración del sacrificio de Cristo. Siempre como iglesia no podemos nosotros olvidarnos que si estamos aquí es porque Él murió por nosotros. Si estamos aquí es porque a los suyos vino, los suyos le rechazaron, mas a los que creímos en Él, los que creímos no porque yo sigo creyendo, yo también, ¿cierto que sí? Los que creemos en Él, entonces nos ha dado la facultad, el poder, la autoridad de llegar a ser, no de ser, de llegar a ser hijos de Dios. Así lo dice la versión de las Américas. Me gusta esa versión porque es lo mismo que la que dice de ser, pero nosotros no podemos ser solos, tenemos que ser hechos. Alguien los tiene que hacer. Ese alguien se llama Espíritu Santo de Dios, así lo enseña la palabra, ya eso lo hemos visto. Y esa estructura termina esos 4 pilares fundamentales, que es doctrina, comunión, recordatorio, la conmemoración del sacrificio de Cristo, y la oración. Aunque muchos digan que no, aunque a muchos no les guste, no lo practiquen, esos son los 4 pilares fundamentales de la iglesia. Amén. De la estructura espiritual que es de una iglesia. También hablamos anoche acerca de cómo era la vida de los primeros creyentes, partiendo de Hechos capítulo 12 en adelante. Ubíquese en el libro de Hechos. Vamos a empezar a hablar cosas aquí interesantes, porque creo que tenemos que ver, no tenemos más información
sino la Biblia. No tenemos más información. Que a mí me parece que yo creo que yo leí que un pastor dijo, que un apóstol dijo, que yo leí un libro, no me interesa. Me interesa lo que dice Dios en su palabra, que lo podamos entender, que lo podamos aplicar, que lo podamos vivir. Eso nos va a dar la vida nueva, eso nos va a dar la vida del templo, nos va a dar la vida del cuerpo, nos va a dar la vida que Dios quiere, la vida agradable a Dios. Lo que digan los demás, lo que digan las otras doctrinas, los torcidos, los herejes, los que le quitan parte a la Biblia, los que le añaden otra, eso no tiene nada que ver con el Señor. Amén. Creo que quede claro eso. Bueno, entonces hablamos acerca de cómo era la vida de los primeros creyentes y la comparamos con lo que estamos viviendo hoy en día como iglesia, y vemos nosotros, hermanos, que estamos bastante distantes de ese modelo que enseña la Biblia. Por causa de que usted es mal creyente, por causa de que usted tiene problemas, no. Yo creo que por causa, todos tenemos problemas, y es por causa de que el mundo cambia, las costumbres cambian, las ideas cambian, los pensamientos cambian, los conceptos cambian, la tecnología trae otros avances, otros discursos, las sociedades cambian, los gobiernos cambian, pero Dios no cambia. Hay un problema. Que ahí es donde no podemos adaptarnos a este mundo, mis hermanos queridos. Si no, necesitamos ser transformados, y solamente podemos ser transformados mediante una renovación del entendimiento. Renovar es sacar lo viejo y meter cosas nuevas. Cuando usted quiere renovar su cuarto o su casa, su cuarto, pongámosle, usted coge esa cama que está ahí con una pata de palo y la otra también, y que traquea, que se le caen las tablas, que se le pasan los gorgojos de un lado a otro y toda esa cuestión, usted la coge y la saca y trae una cama nueva. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Pero, hermanito querido, si usted trae una cama y en vez de comprarle, porque la que está mal es la cama, en la parte de la madera, y le monta un colchón o colchoneta, como quiera llamarle, encima, el mismo viejo, el antiguo, el feo, ese que huele a diablo chiquito, le pone ese colchón encima, esa cama no hizo nada, usted no renovó, usted tiene mitad nuevo y mitad viejo. A la final, el de arriba se va a deteriorar, y el de arriba, donde se escondieron los gorgojos que salieron de la madera, ahora que no hay madera nueva, salen y empiezan a carcomer. Perdón el ejemplo tan burdo. Ya sabe que yo los hago burdos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, una renovación del entendimiento, dejar de pensar como el mundo piensa. El mundo piensa que a Dios se le sirve nomás cuando a uno le quede tiempo. El mundo piensa que si yo llego un ratico, que es suficiente. El mundo piensa que si oro 10 minutos es suficiente, ya me voy a quedar sin garganta, que yo tengo muchas cosas que hacer, soy muy ocupado, yo no tengo tiempo para estar en la iglesia. Bueno, nos vemos al final de la película. Entonces los ocupados van a ir para otro lugar. Los que estuvimos siempre pendientes de hacer la obra de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a tener una recompensa. Otros la van a perder, otros ni van a llegar, porque es un peligro. Ya hablaremos de esto poco a poco. Por lo pronto, sigamos. Entonces, esa vida, hermano, pues tiene ciertas cosas. Vimos que en la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia primitiva es que ellos también tenían problemas como nosotros. Amén. También le tocó a los líderes luchar con gente hipócrita, con gente mentirosa, con gente, ya vimos cómo Ananías y Zafira lo sacaron. Y ya les dije anoche cómo algunos se quejan de que un culto demasiado largo, que son 2 horas. Y eso que yo es el que más tiempo le pongo. Pero se quejan, quieren misa evangélica de 20 minutos. No puede ser, hermano. Cuando llegó el hermano Ananías, lo confrontó Pedro, y entonces ahí cayó muerto por mentir al Espíritu Santo. Ya eso no se ve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia. ¿Por qué no se mueve en la iglesia? Porque el Espíritu Santo se mueve por la fe.
por la obediencia a Dios, Él empieza a moverse para redargudir, pero si oímos la voz de Dios y endurecemos nuestros corazones, el Espíritu Santo no se va a mover, hermano. ¿Me hago entender? Ya eso lo vimos anoche. Y entonces vimos que a las 3 horas llegó la hermanita Zafira. A las 3 horas ya habían enterrado. No había COVID. Se murió y lo enterraron. No tenía COVID. Y a las 3 horas llegó la hermanita Zafira. Y a echarle ojo a dónde estaba el marido para sentarse con él. Y dijo, oh, ya lo enterramos, ya justamente vamos a enterrar por mentirosa. Y cayó ahí. O sea que ese cultico se demoró mínimo 3 horas entre muerto y muerto. Ahí tiene pues usted cositas que hay en la Biblia que tenemos que reflexionar en ellas. Amén. Habían problemas. Después de eso viene el problema de que se quejaban unos. Cuando dice los griegos y los judíos, no era que fueran gentiles, no. Era que habían unos judíos que tenían nacionalidad griega. O sea, eran de otras naciones, del Ponto, Capadocia, Bitinia, todo eso. Pero eran judíos, y al ser judíos, ellos, el lugar donde nazcan no cambia sus raíces, porque ellos son judíos porque son descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, bueno, etcétera. ¿Amén? Y entonces los judíos nativos, los de Jerusalén, ellos, los otros se quejaban de que, claro, como nosotros venimos de lejos y somos pobres y vivimos lejos, entonces a nosotros nos miran mal, así como cuando hacen ustedes esas críticas. Claro, como yo no soy de la rosca, a mí me dan poquito pollo, me dan poquita porción, al otro mire qué pernilzote le pusieron para costilla de broncosaurio, parece la de los picapiedra, pero no, hermano. Esos problemas siempre los van a ver y están registrados en la Biblia para que usted no vaya a creer que es que no habían problemas en la iglesia primitiva. La iglesia nació, estaba en poder del Espíritu, ellos caminaban, oraban, tenían doctrina, pero llegaron, creció el número y empezó el problema. Anoche le expliqué el crecimiento, a veces trae problemas de esta categoría. Amén. ¿Qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, nombren ustedes 7 varones llenos de sabiduría, Espíritu Santo, y que tengan buen testimonio, y encarguémonos de esa función. Ahí entonces es cuando las cosas empiezan a funcionar y se empiezan a arreglar los problemas, porque el Espíritu Santo está presente, está obrando a través de gente llena del Espíritu Santo. Pero encomendamos cosas a gente que está llena de tristeza, llena de amargura, llena de ira, llena de contienda, llena de envidia, llena de pleito. Hay llenuras negativas. Hay llenura de espíritus diferentes. Entonces encargamos las cosas y los problemas se nos agravan. ¿Por qué? Porque en este momento no hay llenura espiritual, porque la llenura espiritual es cuando uno saca lo que tiene que sacar y se llena del Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En la palabra que yo les he hablado, es Espíritu y es verdad, y no estamos diciendo, no, esto era en el año de UPA, no, eso era para los corintios, no, eso ya no es para esta época, ahora sí se puede. Dios no cambia. Qué bueno que Dios no cambia. Ya lo hablamos anoche. Amén. ¿Y por qué lo está repitiendo? Porque a mí me gusta repetirlo para que así se le queda a cada uno su bien estructurado eso. Hay problemas. Nombraron a este caballero. Nombraron 6, ¿no? 7. Y le dijo, buscad hermanos entre vosotros 6:3 de Hechos, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. El pastor tiene que estar pegado de la palabra y del Señor en oración. Orar para saber qué es lo que tiene que predicar. ¿Cómo van a decir Jehová habló? Si Jehová no había dicho nada. ¿Y por qué dicen Jehová habló si nunca estuvieron en mi secreto? Dijo el profeta Jeremías. Eso es parte de por qué la iglesia no puede recibir muchas veces la llenura espiritual. Muchas veces los creyentes están dispuestos, pero el líder que les está predicando no está dispuesto. Siempre queremos no, pero tampoco hagamos, sí, para que suene como más bonito. Siempre queremos una vida disipada, una vida sin compromiso, ¿no? Yo arreglo aquí este menjurje aquí con 3 o 4, hago una bandeja paisa con la Biblia
me voy a internet, me bajo una enseñanza y digo un poco burradas que me di cuenta que dije. Y ni edifico la iglesia ni me edifico yo, porque después de que yo prediqué la palabra, no me acuerdo qué fue lo que prediqué. Por eso le dice a la gente, ¿dónde quedamos nosotros? ¿En dónde estábamos? ¿Qué fue lo que ayer qué fue lo que predicamos ayer? Y eso pasa, hermano. De buen corazón y con buen ánimo se lo diga para que usted entienda por qué causa no se acuerda, porque la mente no está renovada. Hay mucho de afuera, mucho del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo era el comportamiento? ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Habían problemas también. Y estos son lecciones para nosotros. Amén. Que aunque ellos estaban llenos del Espíritu y oraban y temblaba el lugar y se llenaban del Espíritu, hablaban en lenguas, había milagros, prodigios, también tenían problemas, hermano. Más nosotros, porque la maldad ha crecido, ya como le dije, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado y ahora pues tenemos esa dificultad de que la gente no se quiere despegar de las cosas del mundo, quiere seguir actuando así. Pero no se puede actuar así. Entonces muchos predicadores quieren tener contenta en la parroquia para que puedan permanecer fieles, pero no se puede tener contento a Dios y al diablo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y mi Padre está en los cielos. Aleluya. Esos son versículos cardíacos, hermano, que tenemos que ponerle mucho cuidado. Bueno, yo solamente le voy a hablar aquí del capítulo 6 y parte del 7. Ay, les dará envidia lo de las redes. Es un cafecito caliente, bien caliente como me gusta a mí. Bueno, aquí entonces dijimos al final del capítulo, de la porción que vimos anoche, quedamos aquí. Dice, entonces ellos le presentaron los 7 varones que habían escogido, que se llamaban Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya hablamos anoche de eso, ahí quedamos, ¿cierto que sí? Que los líderes no solamente es escogerlos, no solamente es que estén llenos del Espíritu Santo, no solamente es que tengan sabiduría y que tengan buen testimonio, hay que orar por ellos. Esa es la forma. Hoy no se hace, pocas iglesias lo hacen, pocas iglesias tienen la reverencia, el respeto por los demás creyentes, por las cosas de Dios, de hacer todo en el orden de Dios. Bueno, sigamos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estaba creciendo. ¿Qué crecía? La iglesia, no, la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. O sea que los creyentes sabían más y más y más y daban respuesta a todo el que les preguntara y hablaban más la palabra, porque cuando uno habla palabra, cuando uno cambia el idioma, si usted hablara inglés, usted quisiera hablar con todo el mundo en inglés. No hay gringo que se le escape para saludarlo. Decir goodbye gringo, ¿cierto? No. Pero cuando uno tiene una palabra entre pecho y espalda, uno habla. ¿Qué hago yo, hermano? ¿De qué le hablo yo? De la palabra. Porque eso es lo que yo manejo, ese es mi idioma. Amén. Bueno, entonces ahora sucedió que esto. Ahora no vaya a creer que esta iglesia no tenía oposición. Esto se lo quiero ministrar. No vaya a creer, estamos estudiando esto ¿para qué? Para aprender lo que le pasó a la iglesia de allá, lo que sucedía, para que usted sepa cómo opera el Espíritu Santo, para que sepa cómo operan los creyentes, para que sepa cómo opera el mismo diablo. ¿Amén o no? Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? Un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo,
¿cierto que sí? Y lleno de poder. Ahora, le dije que esta es la vida de cuerpo. ¿Cómo se llenó Esteban del poder de Dios? Porque estaba lleno del Espíritu, estaba ungido, pero no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era pastor, no era maestro, era un diácono, un servidor. Lo llamaron para servir a las ancianas, a las viejitas, a las viudas, ¿no? Darle su comidita y toda esa cuestión. A lo mejor Esteban iba de la viejita y de, ay, hermano Esteban, hoy no quiero comer, me duele la panza, estoy así como, no, venga viejita, que cuento que no va a almorzar, vamos a ver cómo es la cosa, vamos, permítame, yo oro por usted. Y oraba y la viejita decía, tráigame más, Esteban. Podía ser, ¿no? Entonces empezó, ¿cómo empezó? Está lleno de sabiduría. Cuando una persona está llena de sabiduría, cuando una persona tiene sabiduría, entonces busca la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, clama en las plazas, en las puertas de la ciudad. ¿Hasta cuándo, oh insensatos, necios? ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo inexpertos? Dice otra versión. Amaré la inexperiencia. Cuando yo tengo sabiduría, yo quiero saber más, porque la sabiduría me da mi experiencia para no hacer cosas que no debo. Me advierte, me enseña. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Por qué la gente comete tanto error? Porque no tienen sabiduría, tienen conocimiento, pero no saben aplicar ese conocimiento. ¿Sí o no? ¿Qué pasó aquí? Entonces este hombre está haciendo prodigios y señales entre el pueblo. Entonces mire, la vida de cuerpo, ya hablamos de la vida de templo, se formó allí, ahí creció, lo estructuraron, le dieron herramientas, ¿cierto que sí? Y él siguió perseverando y empezó a trabajar dentro del templo, o sea, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo hay gente que quiere, hermano? ¿Cómo quiere? Hay gente que hermano, parecen un mirlo, quieren andar de guayabo en guayabo. No se puede. Esto es un entrenamiento, esto es una carrera ministerial, el servicio a Dios. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Hay gente que menosprecia el servicio a Dios porque le parece demasiado ridículo, demasiado poco que lo pongan de servidor en la puerta, por ejemplo. No, qué vergüenza, ¿qué dirán mis amistades? Todavía que me vieran en el púlpito, o sea, ay, no, le tocan la puerta, papito, con la pistolita esa de tomar temperatura, en este tiempo. No, yo quiero es allá en el púlpito, yo quiero es cantando. Bueno, si quiere llegar allá, tienen que empezar por algo. ¿Me hago entender? Estas son verdades escriturales, pero mire lo que pasa. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Como está lleno de sabiduría, van a altercarle, hermano. ¿Ah? Van a discutir con él. Doctrina. Van a discutir con él. Así de, no, es que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ese es un título que le dio Dios, es que no hay resurrección, es que no hay arrebatamiento, es que no, es que el anticristo es una entidad, no es una persona, es que el infierno no existe, es que el purgatorio. Ay, hermano, entonces, ¿cómo usted va a sacar a la gente del error si no tiene conocimiento? Aunque algunos dicen que ¿para qué tanto conocimiento? ¿Para qué? Pues léalo en la Biblia. Lo que pasó con Esteban. Sí, para que lo maten a uno, no, se los matan hasta allá. Pero pues. Entonces se levantaron los religiosos, el sistema religioso que gobernaba, que dominaba en esa época, ¿no? De los de las sinagogas que ahí estaban. Y entonces, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Él hablaba con un espíritu. Con un espíritu de sabiduría. Por eso yo le he dicho a usted, este es el evangelio de los espíritus. Y algunos creen que es espiritismo. No, no, mi hermano querido. Déjeme yo le leo un verso
que usted conoce a la perfección, pero que se lo voy a leer. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaías 11, no se vaya para allá, yo se lo leo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de la descendencia del padre de David, que es Isaí. Y reposará sobre él, está hablando de Jesucristo, reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu. Entonces Esteban está lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, y empieza a manifestarse el Espíritu Santo de diferentes formas, igual en usted, igual en cualquier persona que esté llena del Espíritu Santo. Entonces la gente viene a discutirle, a robarle la fe, a decirle Jesucristo era un extraterrestre, a decirle Jesucristo no es Dios, a decirle cuál Trinidad, eso de Trinidad no existe en la Biblia, a decirle bueno, a sacarle un poco de historia, a leerle libros, a hablarle humanismo, a hablarle de todo. Y usted dice, un momentito, esto así, bien enseñado, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Puede alguien que no persevere en la doctrina de los apóstoles tener esa sabiduría? Perseverar es permanecer. Permanecer es no moverse de la doctrina. Amén. Entonces, volvemos a Hechos 6. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Escuche cómo opera Satanás. Escuche. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. En ellos había un espíritu diferente, no el espíritu que había en Esteban. Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, le echaron el pueblo encima, levantaron el pueblo contra Esteban. Porque el pueblo es religioso, el pueblo le cree a ellos. Amén. Cualquier parecido con este lugar es mera coincidencia. ¿Amén o no? ¿Están aquí o no? Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Había un concilio que era una parte religiosa, y lo pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, y ni así, porque ellos están más acostumbrados a su vida religiosa, nos van a cambiar las costumbres. Miren, me van a cambiar las costumbres, lo que hace que este mismo ese predicador, me están cambiando las costumbres de dormir hasta mediodía, no me gusta eso. Quémenlo con leña verde. Ese no hace sino decir que hay que perseverar, que hay que perdonar cuando yo apenas sé pelear. ¿Ah? Las costumbres, que aquí todo se puede, que no sea religioso, que tiene de malo, que tiene de malo que la hermanita venga mostrando todo, cómo va a predicar usted cosas, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer de esa pobre mujer porque se arrepienta? Porque la señal es que no se ha arrepentido, que anda toda mostrona. Y como el pastor la consienta, lo último se lleva el pastor.
Porque el pastor también es de carne y hueso, más carne que huesos. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo o no? No se metan debajo de las bancas, estamos hablando de eso aquí, como es la iglesia, que es la vida de cuerpo. Amén. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos, lo vieron como el rostro de un ángel. Vieron, Dios hace resplandecer su rostro sobre él. Le da una apariencia espiritual. La gente puede ver la apariencia espiritual, pero eso no los convence. Él puede ver la apariencia espiritual en usted, pero eso no lo convence. Eso usted siempre, escuche bien lo que hicieron. Este es el modus operandi. De tal manera que cuando usted empieza a recibir de Dios y usted empieza a ser usado por Dios y empieza allí a entender las cosas de Dios, se levantan los religiosos, los fanáticos, se levantan los que no quieren cambiar, los que no les interesa la renovación, el cambio, se levantan a acusar. Miremos a ver, hermanos, si en algo se le parece esto al primer libro de Reyes, capítulo 21. Miremoslo a ver, hermano. Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo que le hicieron a este caballero de aquí. Capítulo 21. Escuche pues, el rey Acab, que fue el más malo de los malos, se casó con Jezabel, ¿no? Es el esposito de Jezabel. Entonces él quería una viña, coincidencialmente la viña de figura de la iglesia. Él quería una viña que estaba cerca de su casa. Y entonces él dijo, no, yo no puedo entregarte la heredad, esta es una heredad, esta tierra nos la dio Dios y esto es parte de mi heredad y ellos no podían enajenarla. Durante un tiempo la podían hacer negocios, pero luego no podían, no era que otro se fuera a quedar con ella, pero mire lo que pasa. Verso 8, verso 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Quién se la va a entregar? Diga Jezabel. Jezabel, ay Señor, doble fuente. Jezabel está tipificada en Apocalipsis 2:18 como la religión, la idolatría y todo eso. ¿Qué se le va a entregar? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Mire, se suplanta. Y las selló con su anillo, el anillo de Acab, ¿no? Y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Plan, ¿no? Plan diabólico. Plan de Jezabel. Y lo de la ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó. Son ancianos del pueblo. Los ancianos, los hombres más respetables, sobre los cuales reposaba más dignidad que en el resto del pueblo. Ellos obedecieron lo que dice Jezabel. Jezabel sigue operando. Escuche bien. Y entonces, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y colorín colorado,
La viña pasó a manos de Acab. ¿Qué pasó con Esteban? El mismo procedimiento en el Antiguo Testamento, al comienzo de la iglesia, luego de que la iglesia empieza a funcionar, y en este tiempo, cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, con un buen testimonio, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Amén. No delante de los hombres, porque hay veces la gente aparenta delante de los hombres una falsa espiritualidad. ¿Qué hicieron ellos? Falsa espiritualidad. Ay, vamos a ayunar. Proclamaron ayuno y le mandaron cartas a los ancianos ordenándoles. Jezabel da órdenes. Hagan este es el plan, hay que desarrollarlos. Todos cooperaron con eso. Hoy día es igual. No vaya a creer que cuando esto es lo que no deja crecer la iglesia, que ignoramos, dijo el Señor, no erráis ignorando las Escrituras. Por allá en Mateo capítulo 22, versículo 29, algo así. No erráis ignorando las Escrituras. Entonces, cuando usted nunca ha tenido persecución, nunca ha tenido oposición, nunca ha tenido dificultades. Esa misma Jezabel, después de que el profeta Elías hizo esa hazaña en el Monte Carmelo, volvió el pueblo de Dios a él, Jezabel le dijo, te voy a matar. ¿Sí o no? Ahora déjeme leo un poquitico en Lucas capítulo 1. Quiero que seamos conscientes que este es un evangelio donde se mueven muchos espíritus. No solamente se mueve el Espíritu de Dios, no solamente se mueve un espíritu de clamor, de oración, no solamente se mueve el espíritu de bendición, porque todos esos son espíritus. Vamos a mirar. Ay, Señor, ¿dónde está eso? Capítulo 1, verso 13 del capítulo 1. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Delante de Dios iba a ser grande. Delante de Dios grande. Amén. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire lo que es la obra del Espíritu. Porque Dios dijo, y si Dios dijo que tenemos que llenarnos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, lo cual es de disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. No pierda el sentido, es lo que quiere decir. O no embriagarse es perder el sentido, perder la noción del tiempo. Tenemos que saber qué tiempos estamos viviendo, tenemos que saber para dónde vamos, tenemos que mirar el mundo, mira cómo estamos, hermano. Amén. Y le dijo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo, lo iba a hacer Juan el Bautista, lo hizo Juan el Bautista. E irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dígame, ¿qué espíritu se necesita para que cuando el Señor venga el pueblo esté plenamente preparado? Diga, se necesita el espíritu de Elías. No estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de esas actitudes que acompañaban a Elías. Esa actitud la tuvo Juan el Bautista. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Déjeme leer Mateo capítulo 14. Le estoy diciendo, no le estoy diciendo que si usted llena del Espíritu Santo le van a mochar la cabeza. Déjeme, yo le explico esto. Ay, Señor. Los 14, ¿dónde está? Ah, no ha llegado.
¿Lo tiene? Bueno. Ese espíritu de Elías que reposaba sobre Juan el Bautista, esas actitudes, esas cualidades, hacían que Juan el Bautista predicara de esta forma. Algunos predicadores dicen que era un predicador imprudente, que él se buscó la muerte. No, señor, es un profeta. En el corazón de ese profeta late el corazón de Dios. Eso es por estar leyendo libros e internet que salen con esos cuentos. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Él creía, escúchelo bien, Herodes pensaba que las obras que hacía Cristo era tan gloriosa, que era Juan el Bautista que había resucitado. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Los predicadores que tienen ese espíritu para preparar un pueblo delante del Señor, te dice: mira, no es lícito tener la mujer de tu hermano. No es lícito quitarle la mujer a tu hermano. ¿Estamos aquí o no? Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero se celebraba el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre. ¿Quién la instruyó? La mamá, que tiene ese espíritu de Jezabel, y ella era la hija, como la hija de Jezabel, que era Atalía. ¿Te acuerdas de eso o no? Le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y le mocharon la cabeza. Se da cuenta que en la iglesia hay oposición, se da cuenta de los espíritus que se mueven, espíritus de muerte, de destrucción, espíritus para bloquear el camino del ministerio, de los siervos y toda esa cuestión. Se da cuenta todo lo que es la iglesia. Por eso la iglesia necesita una vida de cuerpo, que los creyentes estemos bien unidos, bien ajustados, bien concertados. ¿Amén o no? Que el pastor huela a oveja, porque se revuelve con las ovejas. Que enseñe, como Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, redarguya, corrija. Amén. Ahora, volvamos allí. ¿Cómo entonces se nos está yendo el tiempo? Yo me demoré demasiado, devolviéndome tanto, hermano, pero tengo que hacerlo. Volvemos a Hechos capítulo 7 y nos encontramos que dijimos que en el versículo 15 ellos lo vieron como un ángel. No le valió la forma espiritual que Dios les abrió los ojos para que lo vieran y siquiera tuvieran temor de Dios, que pudieran ver lo que Dios es capaz de hacer con una persona, sino que el sumo sacerdote lo va a entrevistar, lo va a interrogar, lo llevan al concilio. Ahí están los sacerdotes, ¿no? Toda la plana mayor de la dirigencia de Israel, que no era política sino religiosa. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Escúcheme, ¿por qué mataron a Esteban? Escúcheme. Diga: ay, ¿así usted quiere que uno aprenda la palabra, pastor? Mire, y él le dijo: oíd, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo.
Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, y cuando oyó Jacob que había trigo de Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, etcétera. Léalo en su casa. Léalo en su casa, se llama la declaración de Esteban. Ahí dice la defensa de Esteban. ¿Cómo se defendió Esteban? Diga, con sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la boca de Jehová procede la sabiduría, dice en Proverbios capítulo 2, versículo, no me acuerdo, como 12. Amén. Léalo en su casa por amor a Dios. Léalo esta noche, ese capítulo 7. ¿Cuál es la defensa que hace Esteban de las acusaciones que le están haciendo, de los testigos falsos, de las acusaciones falsas? Pero a un cristiano, eso lo va a usar el diablo, lo va a acusar falsamente. Van a mover la lengua contra nosotros. Pueden ser los mismos religiosos. Amén. Como en el caso de la viña de Nabot y Acab. Escúchelo. Va a haber incuria, va a haber persecución, van a buscar gente que diga cosas falsas. Le van a decir, fulano me dijo, y mentiras que no le ha dicho a nadie nada. Lo van a usar, ¿para qué? Para sacarlo del medio, porque usted se convierte en un problema para el diablo. Se convierte en un problema. Y esto está escrito como ejemplo para nosotros. Entonces nosotros jamás de esto, ya tenemos el conocimiento, la revelación, la sabiduría, y entonces tenemos que orar, y tenemos que estar juntos, y tenemos que tener vida de cuerpo, y tenemos que perseverar. Oposición va a tener, le van a llevar chismes a su marido, le van a llevar chismes a su mamá, a su papá, van a poner testigos falsos, van a usar gente que testifique de cosas que no existen, que no hay, que no están siendo la imaginación del mismo diablo, para desanimarlo, para arrancarlo de la fe, para moverlo, para que tenga temor, para que arranque a correr, para que deje de servir. ¿Me estoy haciendo oír? Pero ¿sabe qué? La defensa de Esteban no llamó testigos. Espere que yo tengo, el hermano fulano es testigo, hermano cierto. No, él no dijo, no nombró a nadie. Le dijo, un momentico, yo le voy a decir. Usted sería capaz de volver a repetir la historia desde que se le apareció. Escuche bien, desde que se le apareció el Señor Abraham, ¿es capaz de repetir la historia como la dijo Esteban? ¿Ah? Hasta la muerte de Esteban. ¿Sería capaz? ¿Sería capaz de recordar usted cuando la Biblia dice, o nosotros, no usted, nosotros, cuando la Biblia dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos anduvieron pasados en el mar, y de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron tirados en el desierto? ¿Sería capaz de usted recordar desde que llegó José a Egipto hasta que sale el pueblo de Israel y se establece en Canaán? ¿Sería capaz de repetirlo a alguien que lo esté acusando? ¿Defenderse con la palabra? ¿Sería capaz, hermano, un creyente de este tiempo de decirle desde que el Señor, Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hasta la justificación, la redención y todo lo que Romanos capítulo del 1 hasta donde se acaba?
nos narra, hasta el capítulo 16. ¿Seríamos capaces de recordar los problemas de Corinto y poder decir el problema del matrimonio, problemas de la división, problemas de la carnalidad, problemas de la niñez espiritual? ¿Seríamos capaces? ¿Seremos capaces de repetir el carácter de los hombres en los posteriores tiempos? Esas 18, 19 cualidades satánicas que se desarrollan son hombres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y de buen testimonio delante de Dios. Tanto testimonio que Dios permitió que ellos, les abrió los ojos para que lo vieran, que su rostro, ellos no era que estemos así care bandeja ahí bien bonito, no. Es que Dios les abrió los ojos, ellos lo vieron así. Ellos lo vieron así, dice la Biblia. Creo, mi hermanito querido, que nosotros tenemos que aprender muchas cosas de la iglesia primitiva. Estamos viendo así, a grandes rasgos. Y este hombre, lleno de sabiduría, lleno de poder, empezó a hacer milagros. Y cuando vieron la gente se iba detrás de él, hermano. ¿Cuál era la causa por la cual la perseguían? El celo religioso. ¿Cuál era la causa? A mí me tocó oírlo aquí. Celo religioso. Entonces, la mayoría de creyentes no entienden. Ahora, ahí me corto ahí porque no nos alcanza el tiempo. Pero déjeme, yo le voy a leer una parte de la palabra más. Segunda carta a Timoteo, o del apóstol Pablo a Timoteo, mejor. Capítulo 2. Todo esto ya no lo hemos paseado, usted lee la Biblia, usted está edificado en la santísima fe, pero esto hay que ministrarlo, hermano. Entonces usted va a tener oposición, igual que cuando usted se compromete con el Señor, tiene oposición, se le levanta el diablo por un lado. De diferentes formas. La familia, la mujer, los hijos, la economía, cualquier cosa. Ay, así, pero entonces, ¿para qué uno viene al Señor? Pues, si no es ninguna gracia, ya le voy a leer. Pero mire lo que hizo Esteban. Esteban hizo lo que dice Pablo. Versículo 15, dice un obrero aprobado del versículo 14, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que traza con exactitud la palabra de verdad. Y si usted se devuelve un poquito más, al versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si denegáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él no. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, ¿o no? Mi hermano, eso lo dice la Biblia. Nosotros lo leemos, lo predicamos, pero no nos afecta. Nos tiene que afectar. Debemos tener vida de cuerpo. Amén. Tenemos que tener vida de cuerpo. No solamente es ser religioso, no. No solamente servir, está bien servir. Pero es que hermano, tenemos que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es tener una buena conciencia. Para que usted se dé cuenta de la importancia de la palabra, la importancia del conocimiento. Porque cuando viene el enemigo a atacarlo, dijo el apóstol Pedro, dijo, el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firme en la fe, sin moverse, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo.
Pero usted viene a hablarme de sufrimiento hoy, hermano, me desanimó. No, es para que no se desanime, para que sepa y entienda que estas cosas van a venir, de gusto o no le guste. Nos va a tocar enfrentarlas. Y tenemos que enfrentarlas es con un carácter espiritual. Por ejemplo, en Juan, capítulo 15, aquí está. Verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué no el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. ¿Sabe usted por qué no lo quieren? ¿Sabe por qué hay personas que no lo quieren? Porque usted no es del mundo. Porque usted empieza a consagrarse a Dios. Y empieza a se levanta. Lo dijo el Señor. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí o no? Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Se acuerda que Mateo 24 dice, entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros? Por eso os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ellos hicieron eso con Esteban. Pensaban que era correcto sentir celos de esa forma. Esa es la iglesia de la Biblia. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. De modo que cualquier cristiano indocto lo puede hacer con uno. Porque no conoce al Padre ni conoce al Señor. No es ser religioso. Ellos eran religiosos, pero no conocían al Padre. ¿Por qué? Porque no conocieron al Hijo. Y nadie ha visto jamás al Padre. El unigénito de Dios lo va a conocer. ¿Sí o no? Mi hermano, le hablé muy a la carrera esto. Pero usted es inteligente. Esto lo hemos hablado muchas veces. Hemos leído muchas veces estos pasajes. Solamente le quiero mostrar algunas cosas características de la iglesia primitiva como cuerpo de Cristo. De ahí en adelante, en el capítulo 8 de Hechos, se desata la persecución. Y ni hablar. Y se cumplen las palabras del Señor, que los iban a perseguir. No porque fueran consagrados, sino porque es que el mundo no quiere a Dios, no aborrece a Dios. Y si usted camina con Dios, la gente lo va a aborrecer porque usted no anda en sus mismas mentiras, en su mismo engaño, en su misma falacia, en sus mismos gustos, en su mismo libertinaje, en su misma carnalidad, porque no anda como ellos. Entonces usted no sirve para nada, ese no sirve para nada, es ni para muerto porque se come las velas, le dicen. ¿Sí o no? De tal manera, hermano, que hoy el mensaje no es así para desanimar, sino para decirle, tenemos, dice el papelito, que esforzarnos. Y tenemos que esforzarnos por aprender la palabra. Tenemos que esforzarnos, hermano, por mantenernos juntos, por orar, por perseverar en la doctrina, en las oraciones. Debemos perseverar. Algunos se han echado con las petacas de esa mi mamá, que en paz descanse. Porque ahora ya no quieren sino redes. Ya no quieren sino redes. Yo hablaba con un hermano esta tarde, líder de otra iglesia. Me decía, pastor, nosotros abrimos hace 8 días, pero no va nadie.
Pero no se preocupe. No se preocupe que esa es la estrategia del diablo. Pero como si no conocemos la palabra, entonces nos dejamos que nos impongan las estrategias. Si el diablo no quiere que usted se congregue, ¿usted qué debe hacer? ¿Cómo le quita la fiebre al diablo? Ah, bueno. Si usted le da pereza, ¿cómo se le quita la pereza? Usted le da pereza madrugar, ¿cómo se le quita la pereza? Usted se levanta y se mete al chorro, hermano, se madruga y se mete al chorro. ¿Y la pereza dónde quedó? Diga, mojada, no dice nada. ¿Sí o no? Pero siga con su telefonito, arropadito ahí, poniendo manitos, así y así, que con eso se va a llenar del espíritu. Se va a llenar de mañas. Hay que hablar las cosas claras. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para hacer entendible el mensaje, de lo que tú quieres que yo hable, Señor. Hacerlo, Dios mío, de una forma, Señor, agradable delante de ti. Palabra dice, Dios mío, Señor, que si tratáramos de agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Pero tú estás con nosotros, Señor, para ayudarnos. Es tu Espíritu, Señor, el que hace la obra. La palabra no vuelve vacía. La palabra es viva, es eficaz, es poderosa para llenar nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, y que siempre haya en nosotros la disposición para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y más amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Los guarde. Amén. Los prospere. Amén. Los anime. Los fortalezca. Los ayude. Los guíe. Los lleve y los traiga. Mañana 7 de la mañana. Con la ayuda del Señor. Aquí estaremos en tiempo de clamor. Diga amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.